Estamos aquí, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, dependiendo a la hora que veáis este reportaje, con un escritor, historiador e investigador malagueño, para muchos conocido, para otros menos conocido, evidentemente, pero el cual el interés es el mismo. Por lo tanto, lo voy a presentar ya es José Manuel Frías. Buenas tardes. Un placer, compañero. Y nos va a contar algunas cositas del misterio, cómo se inició en este mundo, por sus libros, sus programas de radio, en fin, toda la colaboración que ha tenido Cuarto Milenio, un poquito de todo, ¿verdad, José? Pues sí, la verdad es que el mundo del misterio es algo que lo llevo desde pequeñito. Yo creo que viene ya el mundo de serie con ese misterio en las venas y hasta ahora no he parado de hacer cosas. Sí, yo me consta, lo sé, porque sí, aparte te conozco desde hace mucho tiempo. No hemos tenido mucha relación, pero sí que te conocemos hace tiempo. Tengo que decir que estoy aquí en el restaurante Cafetería Barbacana, es un sitio muy tranquilo, donde te puedes tomar un café y una cerveza tranquilamente, un sitio muy, muy ameno, y aparte que los camareros son muy buenas personas y te atienden muy bien, la verdad que sí, tengo que darle publicidad porque es así, si no, no estaríamos aquí, como es normal. Bueno, José Manuel, cuéntanos un poco los inicios, por qué te metiste en este mundillo del misterio. Bueno, yo creo que son varios elementos los que han confluido, ¿no?, para dedicarme a este mundo del misterio. Por una parte, personajes dentro del ámbito del misterio que me han marcado. Yo creo que nos han marcado a todos los que nos gusta este tipo de temas enigmáticos. Por ejemplo, los documentales de Jiménez del Oso, los libros de Juanjo Benítez, que también a mí me han servido mucho para aprender cómo difundir por escrito, cómo contar las cosas por escrito para llegar un poquito más a la gente. Luego un programa de radio que era Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, que todavía lo sigue haciendo, que tuvo un parón durante un tiempo, pero yo me acuerdo cuando escuchaba ese programa con 14 o 15 años sentado en el salón de casa encima de un cojín en mitad de la madrugada, ¿no? Yo allí completamente solo, metiéndome en esas historias que él cuenta también con esa voz tan particular, ¿no? Entonces, claro, esos personajes me han marcado. Luego también hay una curiosa vivencia que siempre digo que a un niño bien le puede servir para despertar su interés o bien para volverlo medianamente loco, y es que mi padre, que es médico, yo no sé por qué tenía la costumbre de vez en cuando de llevarme a la Universidad de Medicina cuando él iba por allí para gestiones que desconozco ahora mismo, no recuerdo para qué, pero él entraba a la sala donde los estudiantes hacían las disecciones, entonces me llevaba con él. Imagínate un niño con 8 o 9 años que entra de pronto en una sala que yo lo primero que veía era a mano derecha un montón de lo que yo creía que eran escombros, y no eran escombros, cuando te encontrabas un brazo, un torso, eran residuos, los residuos, aquello que ya sobraba, efectivamente, eran fragmentos de seres humanos. Sí. Luego andabas un poquito más y lo que veías eran grandes piscinas de formol con cuerpos flotando, por supuesto en las mesas de estas metálicas, pues los cuerpos, ¿no?, para las disecciones. Entonces es duro porque es un enfrentamiento con la muerte. Hombre, claro, evidentemente, ¿no? Y yo creo que casi para cualquier persona que no esté preparada para esa visión de la muerte, ¿no? Pero eso bien te puede volver loco porque es un enfrentamiento a la muerte muy de golpe, o bien puede hacerte que recapacites sobre qué es lo que puede haber después de la muerte. O sea, yo miraba esa piscina de Formolis y ya era consciente de que algún día estaría yo ahí flotando, o alguna persona querida, algún ser querido, ¿no? Entonces eso me hizo replantearme, o plantearme, en ese momento tampoco es que me gustaba el mundo del misterio, pero muy a nivel general, ¿no? Pero sí empezar a pensar, ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay algo? ¿No hay algo? ¿Lo que hacemos en esta vida sirve para la siguiente? ¿O no hay nada más allá de la muerte? Entonces a partir de ese momento empecé a meterme muy de lleno en el mundo del misterio. Al tener ese encuentro tan cercano con la muerte, los primeros temas que a mí me interesaron eran sobre todo fenómenos paranormales, los fantasmas, las casas encantadas, pero luego ya fui abriéndome a otros campos del misterio. Y luego también algunas experiencias personales que he tenido, no tanto como investigador, porque yo me he dedicado más al ámbito periodístico, pero sí cuando era niño, cuando era adolescente. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuelo fallece, creo que fue en el año 97, entonces él fallece por un cáncer, pero a nosotros, a mi hermana y a mí, no nos habían dicho lo que era. O sea, querían ocultarnos un poquito que era un cáncer por si él se recuperaba. Nos decían que estaba en el hospital por una diabetes. Entonces nosotros no estábamos preocupados. Y la noche que él muere, yo por supuesto no sabía que él iba a morir esa noche. Yo estaba en mi cama tranquilamente y de pronto me siento muy incómodo, siento como que me falta la respiración. Me levanto, una ansiedad, ¿no? Sí, una ansiedad que hizo que me sentara en la cama. No sé si eran las 2 y pico, las 3 y pico de la madrugada. Y en ese momento en el que estoy sentado, de pronto noto por detrás en el hombro una presión, que además era un típico gesto que hacía mi abuelo cuando yo era pequeño y estaba en la típica mesa camilla que había en su salita. Él venía por detrás cuando yo estaba haciendo los deberes o cualquier cosa
y me apretaba con el dedo. Ahí en más zona, donde tú notaste esa presión. Noté esa presión y me llevé un susto, vamos, yo pensando que estaba mi abuelo detrás. Y digo, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, volví a dormirme pensando que había sido simplemente, no sé, un tirón o cualquier cosa. Y a la mañana siguiente es cuando me entero que mi abuelo ha fallecido precisamente a la hora en la que noté esa presión. O sea, para mí fue como una especie de encuentro post-mortem con él. Él vino como a darme de alguna forma la señal de que había fallecido. Sí, pues la verdad que es muy curioso. Sí, claro. Entonces todo ese tipo de cosas, evidentemente... O sea, tú le querías ver la parte normal, claro, tú dices, bueno, esto será un tiro muscular, claro, que quería verle una lógica al asunto, pero al final te diste cuenta que no era normal. Claro, hombre, si yo hubiera sabido que mi abuelo tenía cáncer, que estaba a punto de morir, puedes hablar de sugestión. Claro, yo pensaba que estaba por una diabetes en el hospital. Eso sí, algunos años antes, hablando con mi abuelo de temas de misterio, me acuerdo que llegamos a una especie de acuerdo. O sea, yo le dije, y él me lo comentó a mí también, dice, el día que yo me muera, voy a intentar darte una señal, ya que te gustan tanto estos temas de misterio, desde el otro lado a ver si soy capaz de hacerte saber que me muero. Y me dio que entonces son cositas que... ¿Se fue tranquilo? Sí, claro, y yo me quedé mucho más tranquilo sabiendo que él estaba... Bueno, José Manuel, háblanos un poquito de tus libros, ¿no? ¿Tienes ya unos cuantos, no? Pues me parece que son 20 o 21, un montón de libros. La mayor parte de ellos son de Málaga, como malagueño que soy, me he dedicado mucho a difundir cosas de la provincia. Además, fíjate, yo he escrito los libros que a mí me hubiera gustado encontrar en una librería, porque cuando yo tenía 14 o 15 años y me gustaba mucho el mundo del misterio, yo iba a las librerías a buscar libros sobre Málaga, sobre misterios, no había absolutamente nada. Mira, por lo menos tienes esa... Y claro, efectivamente, he hecho lo que a mí me gustaría que otros hubieran hecho para haber podido leer cuando jovencito este tipo de temas. La verdad que es bonito hacer lo que te gusta. Hombre, claro, por supuesto. Si es lo que te gusta y lo has hecho y has conseguido lo que no conseguiste como adolescente, pues claro, es una cosa importante e interesante. ¿Y dónde se pueden comprar tus libros? Pues en principio en cualquier lugar. Hombre, evidentemente hay libros muy antiguos que están ya descatalogados, que son complicados de encontrar, sobre todo los 4 primeros, que eran un poco ediciones de autor, pero hoy día casi todos en cualquier librería, si no está, pues se lo pides al librero y en 2 o 3 días te lo encuentras, ¿no? Y tengo libros no solamente de Málaga, también he hecho libros a nivel mundial de misterios de Almería, de Granada, de Sevilla, de Extremadura, tengo casos de Latinoamérica, hay por ahí alguna que otra novela, libros sobre historia desconocida, o sea, tengo muchísimos ámbitos. Tengo yo en momento una cosita que yo me he enterado, estado en Perú varias veces y que te encanta Perú. Pues sí, Perú es una tierra muy mágica, porque fíjate, a pesar de que he recorrido muchos lugares de Latinoamérica, he estado en Cuba y en República Dominicana y en Puerto Rico y en Miami, en Perú el misterio se palpa, se huele, es diferente. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Lima, que además normalmente la gente que visita Perú se va siempre para los lugares típicos, las grandes civilizaciones, y tal. Y yo me fui para la Lima urbana, para conocer historias de avistamientos ovnis. Efectivamente, sí, los barrios como el distrito de Barranco, el distrito de Miraflores, para conocer sobre todo casos de casas encantadas y de encuentros con supuestos ovnis, ¿no? Entonces la primera vez que llegué coincidió además que el avión aterrizó cuando ya estaba casi oscureciendo, entonces cuando cogí el taxi desde el aeropuerto hacia la zona de Miraflores, el distrito en el que vamos a pasar la noche, recorrí la ciudad pues casi de noche, ¿no? Y el ver esa imagen, esas luces que es como diferente a España, ¿no? Tiene magia, ¿no? Sí, tiene una magia especial, no solamente a nivel visual, a nivel de sonido, ¿no? La gente es distinta, la gente allí se apasiona más por el mundo del misterio, más que aquí en España incluso. Y no sé, fue un choque con una cultura que me llamó muchísimo la atención. Y a partir de ese momento empecé a recorrer la ciudad de punta a punta, conociendo historias, como te digo, de casas encantadas, de místicos de la iglesia que hicieron prodigios. He estado, por ejemplo, en los lugares donde está enterrado pues, San Martín de Porres o Santa Rosa de Lima. He conocido los milagros que allí produjeron estos personajes. Y sí, la verdad es que he estado allí como 7 u 8 veces y siempre conociendo historias muy curiosas que he plasmado en algunos. Hombre, si has estado 7 o 8 veces porque algo tiene que ir y algo te ha traído que ha ido bastante veces. ¿Qué te iba a decir, José Manuel? Una anécdota, bueno, varias anécdotas para contar de los pueblos donde sé. Se han informado que has estado en todos los pueblos de Málaga. Sí, además eso fue un proyecto que nació de casualidad. Había un amigo de mi padre, Carmelo, que se encontró en su casa un libro muy antiguo de un historiador malagueño que se llamaba Diego Vázquez Otero. Él había nacido en Alpandeire, pero luego se vino para Málaga, Alpandeire, Tierra Santa además, como igual que... Sí, no, Alpandeire. Me encanta. Además,
pueblecito tan pequeño que es peatonal, o sea, tú sabes que aparcas allí junto a la iglesia y es peatonal, aquello es una maravilla, ¿no? Pero bien, él había nacido allí, luego se vino para Málaga, fue presidente de Diputación y dedicó su vida a recorrer los pueblos de la provincia para ir pues escribiendo sobre acontecimientos interesantes, personajes populares, historia, cultura, pero de vez en cuando dejaba caer alguna Vamos a traer un cafelito y así. Muy bien, muchas gracias. Pues de vez en cuando dejaba caer una pildorita de misterio, alguna historia curiosa, ¿no? Y entonces, bueno, él quiso regalarme ese libro, pero un libro muy viejo, estaba completamente ajado, las páginas rotas, sí. ¿no? Y me hizo mucha ilusión. Empecé a leerlo y me tropecé con una historia que no sé por qué me llamó la atención. Era la historia de un pueblo que se llama Alcaucín, está en el norte de la Sartía. Y ahí hablaba del Alcaucín originario. Hoy día Alcaucín está en una zona determinada, pero antiguamente estaba en lo que se conoce como Mesa de Zalia, en una zona un poquito más elevada, ¿no? Y en ese poblado, pues llega hace varios siglos un obispo, el obispo Patricio, llega para compartir sus ideas religiosas, su fe, pero la gente era muy pagana y lo echan de allí a pedradas, ¿no? Él, antes de marcharse, se gira y lanza una maldición. Esa maldición se ve representada en una legión de serpientes de un tamaño monstruoso. Decían que la cabeza era casi humana, una cabeza muy grande. Empiezan a atacar a los campesinos, empiezan a entrar a mitad de la noche en las viviendas para devorar a los recién nacidos. Y eso provoca incluso que el núcleo originario de Alcaucín se tenga que desplazar del lugar hasta el sitio donde se encuentra el día. O sea, supuestamente se ha desplazado debido a esa maldición y esa legión de serpientes. Entonces, cuando leí aquello, me entró curiosidad por ir a la Mesa de Zalia para ver qué es lo que había, qué había quedado de aquel pasado. Si quedaban ruinas de aquellas viviendas, si no había absolutamente nada, si me iba a tropezar con en Alcaucín, efectivamente, o si me iba a tropezar con una moderna urbanización. O sea, simplemente una curiosidad un poco casi morbosa por ver qué quedaba allí de aquella historia. Y como un día de agosto, a principios de agosto del año, creo que fue 2002, pues cogí el coche muy tempranito porque yo era uno de los muchos malagueños que no había estado apenas en pueblos de la provincia. Que tenemos mucho y bonito. Siempre estamos en los mismos sitios. Sí, si tú le preguntas a cualquiera en qué pueblos has estado, 3 o 4 de la costa, tal, un poco más. Entonces quise aprovechar ese día para hacer una especie de zigzag. O sea, iba a dirección al Alcaucín, pero quería aprovechar para pasar por algunos pueblecitos de la Sartía, ¿no? Para ir conociendo algunos lugares. Entonces, bueno, el primer punto en el que paré era una pedanía de Macharavilla que se llama Benaque, muy chiquita. Benaque está a 1 kilómetro y medio. Sí, a 1 kilómetro. Prácticamente son 2 calles. Sí, son 2 calles. Pequeñito. Entonces fui allí para conocer historias a nivel cultural, histórico. El caso es que voy a ver la casa natal de Salvador Rueda, que se encuentra allí, ese poeta de la raza, como llamaban en su tiempo. Y yo creo que ya es un defecto profesional. Pregunté a la persona que me abrió la puerta, oye, ¿conoces algún misterio de aquí de Benaque? Y me dice, sí. Tenemos en la iglesia un cuadro que era en blanco y negro, una foto en blanco y negro, que cambió a color. Yo quedé un poquito sorprendido, digo, ¿cómo puede cambiar una foto en blanco y negro a color? Total, empiezo a indagar ese mismo día, esa misma mañana, voy a ver el cuadro, me cuenta la historia. Es una señora que hace muchos años se cambió de ubicación, ella vivía en un pueblecito que se llama Almacha, donde se le diera mucha devoción al Cristo de la Banda Verde, del que luego te hablaré. Entonces, como se cambia a Benaque, se va a vivir a Benaque, hace una fotografía en blanco y negro, no sé si era la década de los 50, para ponerla en la iglesia de Benaque, no solamente para ella tener cerca la imagen del Cristo, sino para que sus vecinos conocieran al Cristo de la Banda Verde. Bueno, pone el cuadro dentro de la iglesia, ese cuadrito con la fotografía en blanco y negro. Ella se encarga, además, a partir de ese momento, de ser la persona que abre la puerta a los turistas y que sanea un poquito aquello por dentro. Va pasando el tiempo, la señora fallece, entra otra señora a convertirse en la encargada de la iglesia y de pronto, creo que fue a mediados de la década de los 80, año 1985, la señora encargada de la puerta entra como un día cualquiera para sanear la zona de la iglesia donde se encuentra la fotografía y de pronto pega un grito, porque la foto en blanco y negro ha mutado a color, se ha convertido en una fotografía en color, no completamente, pero sí algunas de las partes, y además a color en base al original, o sea, la banda verde del Cristo se había vuelto verde, el palio que es amarillo en el original se había puesto amarillo, y bueno, en su momento fue el tema tan interesante que incluso el obispado se interesó, se hicieron algunos estudios, especialistas en fotografía e informática analizaron el papel fotográfico y vieron que no había ningún tipo de pigmento, no habían añadido nada, era simplemente un papel fotográfico blanco y negro que había mutado misteriosamente a color, ¿no? Entonces, bueno, tomando también... Sí, que algo malo. Desde luego, explicación no tenía nada. Explicación lógicamente no tenía nada.
Entonces, bueno, tomé nota en mi cuaderno de campo, bueno, pensando que había tenido una suerte enorme, porque yo era de esos investigadores que pensaban que misterios hay muy poquitos y están muy expandidos y que tienes casi que esperar a que te avisen. Eso te picó, ¿verdad? Eso me picó, claro. Lo que pasa es que yo en ese momento digo, será casualidad, lo del burro que tocó la flauta, no lo sé. Sí. Tomé nota en el cuaderno de campo y de ahí me fui para Macharavilla, un lugar también muy mágico, muy especial. Pero fue simplemente para visitar el Museo de los Galves. Sí. Una vez que estuve dentro del museo, hago lo mismo. Pregunto a la gente de allí si conocen algún misterio. Y me dicen, sí, tenemos un misterio. En la cripta de los Galves resulta que hay apariciones, hay fenómenos extraños. Y bueno, empiezo a tirar un poquito del hilo, me entero de la historia que tú conoces perfectamente bien, ¿no? La familia Galvez, esa promesa incumplida a la que llegan con el pueblo, y mucha gente ha visto allí la figura de los Galvez. Total, tomo nota en mi cuaderno de campo de esa historia, que además luego se convertiría para mí en uno de los puntos activos a nivel paranormal más importantes de toda Andalucía, y así lo corroboran otros investigadores. Y de allí me parece que pasé a Moclinejo, ¿no? Iba subiendo hacia la zona alta. Todo por el mismo. Efectivamente. Por el mismo ramal, ¿no? Y en Moclinejo, claro, ya había estado en 2 sitios y me habían contado 2 historias curiosas. Aquella ya me tenía escamado, muchas casualidades, ¿no? Llego a Moclinejo, visito un museo de no sé qué, veo el cementerio, la iglesia y pregunto si conocen alguna historia curiosa. Y me dicen, sí, conocemos una historia, la conocida como Olla de los Muertos. La Olla de los Muertos es una especie de embudo de tierra que está a las afueras del municipio, donde está el arco de entrada, justo al frente está la carreterita y enfrente hay una zona de tierra que baja, y en esa zona, en la época de la Reconquista, como era un punto muy conflictivo, existieron muchas batallas, se dieron muchas batallas, y los soldados, tanto cristianos como musulmanes, que iban muriendo, iban cayendo por ese embudo de tierra y se iban amontonando, aquello era un caudal de sangre. Pues cuenta la tradición, y ya lo contaban algunos historiadores antiguos, que pastores de la zona veían cómo de madrugada pasaban una especie de figura, una comitiva de personajes. Como si fuera la Santa Compañía. Sí, una Santa Compañía, pero posiblemente representando a la gente muerta, porque ellos decían que iban con la ropa rota, con sangre por encima. Y bueno, tomé nota también en el cuaderno de campo, que ya me tenía loco. Digo, ¿cómo es posible que haya parado en 3 sitios y no tenga 3 historias curiosas? Y de ahí fui para Almacha, que era el siguiente pueblo. Allí volví a preguntar, visité primero el Museo de la Paz, luego pregunté si conocían alguna historia curiosa y me contaron la historia del Cristo de la Banda Verde. El Cristo es un Cristo al cual le tiene mucha devoción porque hace más o menos 1 siglo y medio había una embarcación que estaba navegando en las costas de la Sarquía y de pronto le sorprende una tormenta. El barco está a punto de naufragar, pero de pronto cuando esos marineros empiezan a rezar, aparece una luz a lo lejos, esa luz se va acercando, ven que es la figura de un Cristo que tiene una curiosa banda verde anudada a la cintura, y el mismo Cristo les va guiando hacia la costa. La tormenta en ese momento va amainando, como si el Cristo intermediara. En el momento en el que llegan a la costa, esos marineros se bajan del barco, intentan localizar el Cristo y ha desaparecido por completo. Entonces ellos estuvieron convencidos en ese momento de que el Cristo tenía que ser un Cristo de alguna iglesia de Málaga, de algún pueblecito, y empiezan a recorrer pueblo por pueblo. No tuvieron que ir muy lejos, se encontraron con aquel Cristo de la Banda Verde en el pueblo de Almacha. Y además se enteran de que la noche de la tormenta el Cristo había desaparecido de la iglesia, la gente se había preocupado pensando que lo habían robado, y cuando había vuelto a aparecer tenía la túnica manchada con agua salada y algas en los pies, ¿no? Por lo cual se entendió que había viajado a la playa y había vuelto, ¿no? Entonces, bueno, tomé nota de esa historia también. Allí me parece que fui a Moclinejo, Almacha, el Borque. En el Borque lo mismo, me contaron también una curiosa historia, la del chivo de los callejones y la historia de un hombre que en una Semana Santa maldijo al Cristo en el momento en el que el Cristo extendía su brazo para rozar a la Virgen y dijo algo así como: ¿quién tuviera un hacha para cortarte esa mano? Porque era un hombre completamente anticlerical y estaba muy borracho. Y su mujer, que estaba embarazada en aquel entonces, a puntito de parir, cuando pare, el niño que venía al mundo vino faltándole el brazo, era manco del brazo derecho, que era el mismo brazo que él había deseado cortar al Cristo, ¿no? Y bueno, el caso es que al final, después de tanto tomar nota de esas historias, se me hizo de noche y no pude visitar al Crucín, tuve que ir otro día, ¿no? Pero claro, regresé a casa con un cuaderno cuajado de historias y ya con el convencimiento de que en cada ciudad, en cada municipio, en cada pedanía, a poco que rasques un... Como sabemos decir, te cundió el día. Perfectamente, claro, y además eso me animó a hacer a partir de ese momento durante 4 años un recorrido por toda la provincia de Málaga. 101 pueblos en aquel momento, no sé si ahora hay 102 o 103, y la verdad es que fue increíble. Saqué más de 1800 historias, que ya son casos. ¿Eso están todos tus libros? Sí, no todos, pero sí, casi. Bastantes, ¿no? Algunos son pequeñas leyendas, tradiciones. Sobre todo los más sonados. Claro, efectivamente. Y para mí fue eso, de llegar al convencimiento de que en cualquier sitio hay una historia curiosa, pero hace falta alguien que se encargue eso, de rascar, de hurgar, y al final encuentras en cualquier sitio historias curiosas.
Bueno, José Manuel, preguntándote otra cosita. Le vamos a preguntar... ¿qué estás haciendo ahora? Que la gente lo sepa. Sí, pues sobre todo muy centrado en el ámbito del turismo, ¿no? Yo hace pues más de 10 años, cuando publiqué mis primeros libros, ¿no? Bueno, hace un poquito más, ¿no? Posiblemente 15 años, la gente que venía a mis conferencias solían decirme, o a mis presentaciones de libros, me decían, oye, me ha gustado mucho este libro, pero me gustaría que estas historias me las contaras tú desde los lugares donde ocurrieron. Efectivamente, y aquello me dio la idea de empezar a diseñar rutas urbanas o rutas rurales por los lugares donde habían ocurrido historias curiosas que yo había investigado y contarlas yo directamente. Hacer como de guía turístico, que yo no soy un guía turístico, soy un escritor al que pones en la calle para que cuente aquello que he investigado, ¿no? Y la cosa empezó a funcionar poquito a poco, pero la verdad es que últimamente, en estos últimos 2 años, pues estoy muy centrado en el ámbito del turismo de misterio. A la gente le gusta sobre conocer las historias desde los lugares donde ocurrieron, de las cuente la persona que las ha investigado. Y estoy haciendo rutas de misterios, de crímenes, de historia desconocida, no solamente en la capital, también estoy moviéndome en lugares como Marbella, como Antequera, que es una tierra mágica. Para mí es uno de los pueblos más bonitos. Y Ronda, por ejemplo, son los pueblos, por ejemplo, que a mí me fascinan. Efectivamente. A mí también me Entonces, estoy haciendo eso, sobre todo rutas, y vamos con un montón de gente amante del misterio y voy contando. Bueno, José Manuel, ¿dónde se puede meter la gente, nuestros seguidores, suscriptores, que quieran ver esas rutas, si quieran participar en esas rutas? Os lo recomiendo, yo he estado y de verdad que es maravilloso, contado por José Manuel Frías, como lo cuenta y encima investigado por él, que tiene todavía más mérito. ¿Dónde pueden ver? Pues hay una página que es rutasmisteriosas.es, donde se encuentra la empresa que lo está un poco moviendo todo, y dentro de esa página está el apartado de Málaga. Yo estoy haciendo prácticamente todo lo de Málaga, salvo un compañero que hace la ruta de Vélez Málaga, y entrando ahí en el apartado podrán ver todo lo que estoy haciendo, tanto en la capital, a nivel del centro, del casco urbano, como las cosas que estoy haciendo fuera, ¿no? Y la verdad es que son asuntos muy interesantes. Yo te escuché hace mucho tiempo, José Manuel, en un tema del cementerio de San Miguel. Sí. Pero hablaste con Iker Jiménez. Sí. Recuerdo que el programa lo tengo grabado. Cuéntame un poco, porque es una de las cosas que me han preguntado a mí. Bueno, tengo que decir que esta entrevista la hace Grupo Red Málaga, que no lo he dicho antes, ¿vale? Mucha gente me pregunta, Antonio, cuéntame algo del cementerio de San Miguel. Hombre, yo no soy historiador, exactamente sé algunos detalles como el niño Antonio, ¿no? Y tal, Antoñito, pero que bien lo puede contar nuestro compañero y amigo, José Manuel Frías. Además, el caso del cementerio de San Miguel es uno de casi de mis casos de infancia, de juventud, ¿no? Todo el mundo me pregunta por eso. Empecé a investigarlo hace casi, yo creo que más de 20 años, ¿no? Y para mí, fíjate, de todos los cementerios que hay en España, posiblemente el San Miguel, ubicado en Fuenteolletas, en Málaga, es el que tiene más fauna paranormal, si me permites la expresión. Sí. Allí nos encontramos, por ejemplo, con la historia estrella, que es el niño Antoñito, ya lo mencionabas tú antes, ¿no? Esa historia nos remite al año 85-86, cuando José Fernández, el encargado de la capilla, estaba una noche en su celda, él dormía dentro del cementerio, y escucha una voz a lo lejos, fuera de la celda, pero dentro del cementerio, por lo que nos parecía que era dentro del cementerio, como de un niño llamando a la madre, un niño diciendo mamá, mamá. Él pensó al principio que podía ser un gato. Tú sabes que un gato de noche maulla, parece que es un niño. Y parece un niño llorando, y bueno, en ese momento él decide salir para comprobar si es un gato. Va haciendo el recorrido, siguiendo el sonido, y de pronto descubre que procede de detrás de un nicho que no tiene lápida. Él pega el oído y ya no solamente escucha al niño llamando a la madre, ya es que el niño se dirige directamente a él. Le dice, yo me llamo Antoñito, fallecí con 1 año y medio de leucemia, empieza a contar una serie de cosas. Claro, José Fernández se queda muy asombrado, él piensa que es un mal sueño, una pesadilla. De hecho, se va para la cama corriendo, se tumba y dice, bueno, mañana Dios dirá, ¿no? Cuando se despierta al día siguiente, él es consciente de que en ese nicho no puede haber un niño, porque está en una zona de adultos. Los niños se enterraban en una esquina del cementerio. Pero aún así le picó la curiosidad y quiso ir al registro, mirar en el libro del archivo, del registro, a ver quién había enterrado detrás de ese nicho. ¿Qué niño es el niño? ¿Qué persona? Se supone que tendría que ser un adulto, pero el caso es que coge el libro y cuando abre esa página concreta se lleva la sorpresa de que posiblemente por un problema administrativo, de espacio, lo que sea, se había enterrado un niño allí. Y joder, que se llamaba Antoñito según el libro, y que había muerto con 1 año y medio de leucemia. Esa casualidad no podía ser, ¿no? Entonces él entendió a partir de ese momento que había tenido un encuentro sobrenatural
A partir de esa noche empieza a visitar el nicho muy a menudo, empieza a hablar con el niño. El niño, por ejemplo, llega un momento en el que cuando se hace famoso y la gente empieza a visitar su tumba, le dice a Antoñito que vaya difundiendo que la gente cuando vaya tiene que llevarle botellas de agua, cartones de leche y caramelos. Y la gente lo hace. Cuando le ponían botellas de agua o cartones de leche, el nivel iba descendiendo casi a la mitad. Y los caramelos, cuando los ponías al ratito los abrías y se veían pequeñas muescas como de dientes, como si un niño hubiera estado mordiéndose. Yo sé algo de eso porque yo en el año 2003 estuve allí con una grabadora, entonces claro, no estaban los equipos que había hoy día, y fui con una grabadora analógica, pero tuve la mala suerte de que cuando era esta de mi visita chiquitita, sí, tuve la mala suerte porque yo tenía un amigo mío que era Policía Nacional, que era vigilante en ese entonces me dejó de pasar. Evidentemente era a las 2 de la madrugada aproximadamente, y yo iba con tanta ilusión, ya tengo que hacer muchacho desde hace mucho tiempo, no de ahora. Lo que pasa es que no he podido hacerlo antes, ¿no? Tuve la mala suerte de ponerle a Antoñito la grabadora, tenía caramelos, sí, juguetes incluso, y cuando yo fui a coger la grabadora y llevarme a la casa, estaba en el pausa. Sí. Y yo juraría, de verdad, José Manuel, que le di y aquello empezó a andar. Y cuando llegué a casa estaba en pausa. No grabó nada. O sea, nada, me llevé un chasco. Porque al otro día ya mi amigo ya no me quitó nada. Y ya no pude entrar. Porque yo entonces estaba muy... no era como ahora se pide permiso, sí, sí, claro, lo pueden conceder. Nosotros ahora estamos en una junta de Andalucía, ¿no? Estamos delegados, sí, hemos registrado bien, claro, pedimos permiso para que tengamos siempre las puertas abiertas en todos sitios. Y me quedé con las ganas de investigar ese nicho en concreto. Y no es el único, fíjate, también es una historia muy curiosa, porque, bueno, este niño Antoñito hay que decir que no solamente ocurren esos fenómenos a nivel de las botellitas o de los caramelos, sino que hay vigilantes de seguridad que lo han visto, ¿no? Como una especie de figura de círculo para arriba. El cuarto milenio lo tocamos, ¿no? Hablamos de ese asunto. Pero también está el caso de la niña María Marta. María Marta es una chica, una niña que murió creo que con 5 años en un accidente de tráfico, y lo curioso es que hay vigilantes que la han visto. Ella estaba enterrada, ¿no? Aquello se ha reformado, en la zona de los niños, ¿no? Hay que pasar un arco, y se entraba. Y varios vigilantes de seguridad habían visto en mitad de la madrugada la figura de una niña, más o menos con la altura de una niña de 5 años, levitando a 2 palmos del suelo debajo del arco, con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, el rostro muy pálido, y eso ha provocado que algunos vigilantes de seguridad pidieran incluso el cambio de servicio. O sea, no podían aguantar la presión de estar viendo cosas así, ¿no? Luego está, por ejemplo, el antiguo capellán, don Eliseo, que era un hombre muy huidizo de las relaciones sociales, muy huraño en vida, ¿no? Mucha gente lo conoció en la década de los 70 y de los 60, y era un hombre demasiado antisocial, ¿no? Entonces dice la tradición que él, antes de morir, decide convertirse en el guardián del cementerio, o sea, una vez fallecido, convertirse en el espíritu que velaría por la seguridad del resto, o por la tranquilidad del resto de almas dentro de esa necrópolis, ¿no? Y es curioso como mucha gente lo ha visto. Han visto la figura de un capellán paseando por determinados lugares del cementerio. Una mujer llegó a verlo incluso levitando por encima de uno de los panteones a una altura tremenda. Lo vio con su ropaje blanco, con su sombrero, tal y como él solía vestir en vida, ¿no? Don Eliseo se llamaba aquel hombre. Luego nos encontramos con una mujer vestida de novia, también es una chica llamada Carolina, sí. Y el sitio donde ella está enterrada, más allá de que la ven, ¿no?, paseando vestida de novia, donde está enterrada hay un gran cristal, hay una cristalera, tú te asomas y estás viendo abajo su catafalco, y hay vigilantes que no quieren pasar por allí porque cuando miran el cristal dicen que en vez de ver su propio reflejo, ven el reflejo de una joven que te mira desde el otro lado, ¿no? Entonces también es un punto muy, muy activo. Y otro caso interesante, yo creo que el último así ya importante, es el de Jane Bowles, la escritora norteamericana Jane Bowles, que está enterrada en el cementerio, sigue estando allí su panteón, muy pequeñito. Sí, lo he visto. Y bueno, en el caso de Jane hay mucha gente que la ha visto, ¿no? Los propios vigilantes de seguridad se dieron cuenta en un momento determinado de que había una señora que iba siempre a ese panteón, que se ponía a rezar de forma muy intensa. Pero claro, lo raro es cuando empiezan a verla en momentos en los que el cementerio está cerrado, ¿no? Entonces ellos se acercaban para decirle a la mujer, pensando que seguramente se le había echado la hora encima y tal, que ellos podían abrirle la puerta cuando quisieran, pero siempre que se acercaba, la mujer se levantaba y desaparecía por detrás de una esquina, ¿no? Hasta que un vigilante logra acercarse lo suficiente como para verle el rostro y descubre que el rostro es el mismo rostro
de la fotografía de la lápida, de ese panteón de Jane Bosco. O sea, fíjate qué idea tan romántica, una mujer que regresa de la muerte para visitar su propia tumba, ¿no? Y se ha aparecido en muchas ocasiones. Creo que el 4 de mayo es el aniversario de su muerte. Se hace una especie de homenaje en torno al lugar donde está enterrada, y bueno, siempre todos los años hay alguien que dice que la ve, una persona o dos personas de entre las 30 o 40 que la ven detrás de un seto, al otro lado de las rejas de un panteón o por detrás de una lápida, aparece y desaparece muy de golpe. La verdad es que el cementerio de Miguel posiblemente sea uno de los cementerios con más fenómenos, sí, para mí, digamos, con más entidad, más movimiento que hay en España. Sí, sí, sí. Sin duda. Yo no he conocido otros. Todo el mundo habla del cementerio. He conocido otros cementerios donde igual puede haber un caso determinado, o luego te hablan de leyendas y de tradiciones, pero tanto con testigos, en este caso no solamente visitantes, sino vigilantes de seguridad. Eso es muy poco habitual en España. José Manuel, a ti nunca te dio por investigar, digamos, como nosotros, por ejemplo, ¿no? A ti te gusta más detrás. Sí, sí, sí. Yo no te gusta más que la investigación directa, ¿no? Efectivamente, y no sé por qué, porque cuando era más jovencito sí me gustaba, iba a sitios raros en mitad de la noche. Nosotros hemos estado en el Cortijo Cultural, por ejemplo, claro. Hace ya 17 y 18 años. En esa época me gustaba mucho el ir a sitios abandonados a intentar captar lo imposible. Pero yo no sé si llegó un momento en el que me saturé de eso y decidí verlo desde el otro lado de la barrera, o sea, alejarme un poquito, como los zorros, efectivamente. O sea, yo soy como el periodista que va a cubrir un partido de fútbol, pero yo cubro el misterio, o sea, entrevisto a la gente que ha vivido ese tipo de experiencia. Además, yo creo que es complementario con lo que hacéis vosotros. Vosotros intentáis captar lo imposible, reproducir en el material sensible. Tú haces de voz. Exactamente. Tú haces la voz de lo que ha pasado, es decir, tú comentas o hablas de lo que nosotros conseguimos, de la historia que conseguimos vosotros, de lo que cuentan los testigos, de lo que hay en archivo. Entonces, bueno, es una labor un poquito más pequeña. Es curioso, es curioso. Sí, sí, sí. Que te guste tanto el misterio y, oye, no... Sí, ya no me llama tanto la atención. Quizá porque ya estoy completamente convencido de que esos fenómenos son reales y de que hay algo. Entonces, el hecho de que yo vaya a otro lugar abandonado y me salga una voz o una figura extraña o tal, a mí eso no me va a reconvencer más. Sí, que ya lo sabes. Entonces, no sé por qué me interesa más el conocer los testimonios de la gente que lo ha vivido, ¿no? Que ellos me cuenten aquello que han vivido, hacer investigación de archivo, fotografías y luego dedicarme a hacer reportajes o libros, ¿no? Pero es complementario con lo que hacéis vosotros, es una labor que se complementa, por supuesto, ¿no? Y por eso, en mi caso, siempre que he hecho últimamente, los últimos años, ¿no? Viajes por cualquier sitio, siempre he tendido a escuchar a los testigos, a visitar los lugares, pero simplemente para hacer fotos o conocer el enclave en sí, pero nunca para la investigación parapsicológica, entre otras cosas porque yo en ese ámbito me pierdo, no soy como vosotros que sabéis manejar bien ese material sensible y analizar psicofonía, yo soy muy torpe para la parte más técnica, ¿no? Por eso me dedico más a... Bueno, más que torpe, que como no te has dedicado a ello, tampoco sí, claro, no le has puesto atención, Una anécdota, digamos, la anécdota que más te ha marcado a ti desde que llevas investigando y escribiendo y todo, ¿qué anécdota a ti te ha conmocionado más o te ha llenado más? Quizá el hecho de dedicarme al ámbito periodístico ha provocado que no me hayan pasado muchas cosas raras, con lo cual las poquitas cosas que me han pasado han una importancia más grande que la que le puedes dar tú. Pero por ejemplo, en la cripta de los Garfias me pasó una vez algo muy curioso. Yo estaba con un grupo de chavales que estaban haciendo allí un reportajito para una televisión, y resulta que cuando termina el reportaje y me hacen la entrevista, deciden hacer la ouija. Entonces ponen ahí encima del altar mayor la ouija, yo estaba simplemente como observador, yo no participaba. Y bueno, aparece, se manifiesta en la ouija un ser que dice estar enterrado allí, empieza a dar una serie de detalles, pero eso no sería lo importante. La cripta, como tú bien sabes, tiene nada más que entras como 5 o 6 interruptores, tú los enciendes todos, vas encendiendo todo, y en ese momento en el que estábamos nosotros estaban todos los interruptores encendidos, 6 o 7, no recuerdo cuántos son, y la puerta completamente cerrada para que nadie pudiera entrar o pudiera molestarnos. Sí, efectivamente. Entonces estábamos desde la zona donde está el altar mayor, que veíamos perfectamente la puerta de entrada, lo tenían todo muy bien controlado, ¿no? Y de pronto el ser se despide, pero aquellos chavales empiezan a insistir, y el ser sigue despidiéndole, y ellos como molestándolo, ¿no? En ese momento se queda paralizado el máster de la ouija, pero es que se apagan todas las luces completamente solas. Pero no es que solo se apaguen, sino que nosotros escuchamos el sonido de palmetadas invisibles que iban dando en todos los interruptores, y según iban dando, como una mano, como una mano, pero no había nadie, que lo estábamos viendo. Estaban bajando todos los interruptores y apagándose todas las luces. Entonces igual para ti eso puede ser una cosa normal porque lo vives muy bien. A mí me impresionó mucho. No, sí impresiona, pero oye, eso, claro, yo estoy investigando, por ejemplo, en la que está de los Garfias y me pasa eso, a mí me impresiona. Claro, pues fue una experiencia curiosa, claro, los chavales salieron en estampida, yo detrás de ellos, o sea que ya fue un caos, ¿no?
pero son esos momentos en los que te encuentras de lleno con lo sobrenatural, ¿no? Te das cuenta de que hay cosas que no tienen explicación y eso te invita a seguir en ese... ¿Qué pueblo te gusta más? ¿Qué pueblo te marcó más? ¿Te ha marcado más? A nivel visual, por ejemplo, hay algunos que son preciosos, lo hablábamos fuera de cámara, Antequera, Ronda, son pueblos que son maravillosos. Luego me gustan algunos pueblos pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, al Pandeire le tengo un cariño tremendo, pero sobre todo por la figura de Fray Leopoldo. Además, contaste una anécdota una vez que lo escuché yo, que es impresionante. ¿Cuál era? Porque no me acuerdo. Por la noche. Ah, bueno, sí, aquel paseo. Yo es que me quedé allá a dormir un par de noches porque tenía ganas de vivir una experiencia en Alpandeire personal, ¿no? Porque al igual que decimos que de San Francisco de Asís es Tierra Santa, porque él nació allí, Fray Leopoldo de Alpandeire nació en Alpandeire y para mí es una pequeña Tierra Santa. Pero no porque él perteneciera a la iglesia, sino porque era un hombre bueno que ayudaba a todo el mundo y Alpandeire se quedó marcado por su gesto, claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me quedé allá a dormir y el dar un paseo de noche en un pueblecito que es peatonal, que tiene muy poquitos habitantes. O sea, no es una pedanía, ¿no? No es un pueblo, pero prácticamente yo he conocido pedanías que son más grandes. Entonces, claro, aquel paseo fue en total soledad, no me tropecé a nadie por las calles, sobre todo gente muy mayor que estaba ya durmiendo. Y no seguir recorriendo esos puntos por los que había pasado Fray Leopoldo, sabiendo, ¿no?, que él había estado en esos lugares, fue una experiencia muy especial. Aquello me marcó. Yo sabía que iba a decir Fray Leopoldo. Sí, claro. Tengo que decir, como lo conozco un poquito, alguna historia sí que me cena. Claro, y sabía que iba a ir por ahí. De todos modos, el que visita Alpandeire, además de encontrarse con la figura de Fray Leopoldo, que es prioritaria en el pueblo, también a mi mujer le encanta. ¿Habéis estado en Alpandeire? Sí. Pues allí están las dos momias dentro de la iglesia que se tremenda. Pues un caso muy importante que además creo que hizo un reportaje para el Cero, para Más Allá, sobre las momias, ¿no? Son dos momias de la época más o menos de la Reconquista, se supone que son repobladores cristianos, pero en una época en la que aquel antiguo Egipto quedaba muy atrás. Se supone que aquel matrimonio había tenido acceso a algún tipo de grupo secreto que todavía embalsamaba como se hacía en el antiguo Egipto. Y ahí ha quedado la prueba, ¿no? Esas dos momias, que además en cuarto milenio, hace no mucho, hicimos un análisis in situ con Mercedes González, que es especialista en el estudio de momias, y fue impresionante, ¿no? La verdad es que... Pues nosotros estuvimos allí en Alpandeire. A mi mujer, ya te digo, le encanta Alpandeire. A mí también me gusta, pero a mi mujer le fascina, quiere que vayamos un fin de semana allí. Y iremos porque y haremos lo que tú hiciste. Pasearemos de noche, por supuesto. Y nos enseñaron la momia, pero desgraciadamente la han cambiado de sitio. No sé si tú lo sabías. ¿Cuándo fue eso? La han cambiado de sitio, fue este verano. Bueno, entonces hace... Estuvimos en Ronda, y de Ronda, tuvimos de vacaciones en Ronda. Pero como tú sabes que uno que investiga, no se está quieto. Sí, no hay aunque esté de vacaciones reales nunca hay. Y digo, yo voy a Alpandeire, que investigué aquí. Fuimos a Ronda a otro sitio, a la Villa Polo. También investigar. Es decir, que es que uno no va a vacaciones nunca. Siempre se lleva los arreos, como yo digo, y siempre cae algo. Y bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Y fuimos al Alpandeire. Y un chico de allí, del pueblo, nativo de allí, que el chaval conoce la historia, nos contó un poquito la historia, la tenemos colgada en YouTube, por si la quieres ver. Están las dos momias y la han partido, tío. Una de ellas se ha partido por la mitad. No lo sabía. Y está en Quetrina. Claro. Porque el cura dio orden de moverla a un sitio y tal, y la gente no quería. Y al moverla, claro, una momia se puede, en un momento dado, se puede romper, digámoslo así. Y está allí, y le hicimos fotos, o sea, reportaje de vídeo, chaval explicándonos el tema de la historia de un matrimonio, como tú bien has dicho, que ayudaba a la gente, le daba de comer por no sé cuánto, que trabajaba y le daba de comer, algo así. No recuerdo exactamente la historia. Y al decirme tú lo de las momias me da mucha pena porque la moverla la partido. Es una pena, porque eso es historia. Historia, pero historia de muchísimos años, de siglos. Y es una pena. Y ya te digo, Alpandeire nos gustó porque tiene dos calles, pero es un sitio muy tranquilo. Se respira una paz. De verdad, vas andando y de verdad que se respira tranquilidad, paz, sosiego. Cuando te sientas, cuando llegas allí a la placita que hay 2 o 3 árboles y te sientas allí en un banquito así, que ves desde arriba todo, ¿no? Las vistas que tiene es preciosa. Y tú sabes que allí en Alpandeire se produjo el primer milagro en la vida de Fray Leopoldo. Una vez su madre lo manda a comprar aceite, él era muy pequeño, tenía 8 o 9 años,
y le da una alcuza para meter el aceite y 2 reales. Entonces aquel niño se dirige hacia la tienda, estaba muy cerquita, aquello es muy pequeño, pero de pronto se encuentra con una comitiva capitaneada por el sacerdote de la iglesia que estaba pidiendo donativos para las ánimas del purgatorio, iba con una especie de hucha, ¿no? Entonces, claro, aquel niño que era tan religioso, ya desde pequeño era muy religioso, de hecho, tú le preguntabas, ¿qué quieres ser de mayor? Y él te decía, de mayor quiero ser fraile, que es una cosa muy rara en un niño. Tú puedes querer ser, yo sé, astronauta, bombero, lo que sea, pero bueno, el caso es que se saca los 2 reales, los echa en la hucha y se va para su casa. Claro, la madre le regaña, es una familia muy pobre, y le dice, oye, ¿cómo has podido echar los 2 reales en la hucha? Bueno, a nosotros nos hace falta para comer, ¿no? Y por si el niño estaba mintiendo, aunque no era muy dado a mentir, le registran los bolsillos y aparecen los 2 reales. Entonces, claro, la madre yo no sé qué pensaría que era una broma del niño. Pero claro, aquel niño pequeñito, Frasquito, como le llamaban en aquel entonces, Frasquito, pues lo conocemos, no lo sabía. Lo conocemos como Fray Leopoldo, pero él era Francisco Tomás Márquez Sánchez, venía de Francisco. Entonces Francisco, cuando era pequeño, era Frasquito en el pueblo, y cuando era un poco más mayor le decían Frasco, ¿no? Pues aquel niño tuvo su primer encuentro con lo sobrenatural en ese momento. Él era consciente de que había echado en la hucha los 2 reales y que habían aparecido de nuevo en el bolsillo. Estaba protegido por una especie de algo. Y eso ocurrió en su pueblecito, ¿no? Ajá. ¿Qué libro te gusta más de los que has escrito? A ver, todos tienen que tener eso. Claro, todos, que, por ejemplo, al primero que publiqué, que ese ya es imposible de conseguir, y que además yo entiendo que tampoco sería una maravilla en cuanto a la parte literaria, porque era mi primer libro, le tengo mucho cariño a Misterios del Sur, ¿no? Pero quizás me quedaría mejor con Málaga Misteriosa, por el hecho de que mucha gente ha accedido a él y le ha gustado. En el Corte Inglés. Sí. Lo siento por la evolución. Y luego, pues, no sé, incluso Galería de Asesinos sin Alma también. Últimamente me gusta mucho el ámbito de la criminología. Ese libro, últimamente me gusta mucho. Al que le guste la criminología. Además, yo siempre digo que la criminología te permite acceder al mayor de todos los misterios, que es la mente humana, saber cómo una persona normal puede cometer eso. Efectivamente. ¿Hasta qué punto llega la mente humana? Claro. Entonces, cuando analizas muchos perfiles, vas descubriendo cuáles son los resortes que saltan ahí dentro, ¿no? Esos condimentos que te convierten en una bestia, que muchas veces están relacionados con una infancia difícil, tortuosa, familias desestructuradas, abusos. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Dile a la gente dónde pueden escuchar tu voz en la COPE. Pues estamos haciendo una sección de Crónica Negra dentro del programa La Noche de COPE. Lo hacemos la madrugada del domingo al lunes, de 3 a 4, es una hora muy tardía. Pero luego se puede escuchar, por eso digo que hoy se puede escuchar en cualquier momento, en los mismos podcasts de COPE, o bien en un canal que tengo de YouTube, que es Poe el Alquimista, según el gatito negro en la portada. Y suelo subir todas las crónicas, hay más de 150, ¿no? Aparte de otras cosas que suelo hacer también en el ámbito de la música, en el ámbito de un poquito de todo, del misterio también, pero sobre todo muy enfocado a la crónica negra. Sí. ¿Quieres añadir algo más? Pues no, en principio creo que ha sido un recorrido, ¿no? Yo he estado muy cómodo. Sí, yo también. Sinceramente, aparte de que hombre, nos conocemos, ¿no? Sí. Pero no tiene nada que ver que nos conozcamos, que esto... Sí, por supuesto, claro. Esto es muy cómodo y algún día me debes tú a mí una entrevista, hacerte yo aquí una, ¿no? Para conocer cuando tú quieras tus inicios. Así como me inicié en este mundillo. Te subo a Poe el Alquimista, lo he estado pensando, ¿no? Sería interesante también, porque nos hemos perdido la pista durante mucho tiempo. Sí, y quiero saber también qué ha pasado. Estamos aquí. Estamos, claro. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, vamos a despedir a este pedazo de escritor. Lo digo así, no porque lo conozca, es que es un gran escritor, investigador e historiador malagueño. Espero que todo lo que he contado os sirva para algo, que la verdad que os va a servir. Estoy completamente seguro que lo vaya a seguir. De aquí en adelante mucha gente lo vaya a seguir, porque ya te digo que es un gran escritor, historiador e investigador, hay que decirlo todo, como siempre. Y nada, José Manuel, ha sido un placer muy grande. Es más, tenía mucha ganas de hablar contigo así de pues porque nos conocemos, pero nunca hemos hablado tan cercanamente. Pues ha sido estupendo. Muchas gracias, amigo. A ti siempre, José Manuel. Bueno, pues nada, nuestros seguidores y suscriptores, ya sabéis, esta noche la entrevista estará colgada en YouTube, en nuestra página de Antonio Grupo Red Málaga, y espero que la disfrutéis. De verdad que vais a aprender muchísimo escuchando a José Manuel Frías. Muchas gracias.